Bienvenidos. En el video anterior exploramos cómo Napoleón Bonaparte encajaba con precisión sorprendente en los versículos 36 al 39 del capítulo 11 de Daniel. Pero la profecía no termina allí. A partir del versículo 40, el texto cambia. Deja de hablar de figuras históricas y comienza a describir una etapa diferente. Aparece una expresión nueva, al cabo del tiempo, o como otros traducen, en el tiempo del fin, y con ella un nuevo conflicto. El rey del sur ataca y el rey del norte responde con una fuerza devastadora. ¿Quiénes son estos poderes? ¿Es una profecía que ya se cumplió o está ocurriendo ahora? En este video vamos a analizar los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Compararemos distintas interpretaciones, estudiaremos las conexiones históricas y, sobre todo, trataremos de entender qué está diciendo esta parte de la Biblia cuando habla del tiempo del fin. El tiempo del fin comienza. Hasta aquí, Daniel 11 había seguido una línea histórica, conquista tras conquista, reinos que surgían y otros que caían. Pero algo cambia en el versículo 40. El texto dice: «Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará como una tempestad». Esa frase marca una transición. Ya no se menciona a ningún gobernante con nombre propio. Ya no hay fechas claras ni ciudades reconocibles. Lo que viene ahora parece pertenecer a otra dimensión. La expresión «al cabo del tiempo» indica una etapa distinta. Muchos intérpretes coinciden: estamos entrando en el tiempo del fin. A partir de aquí, el lenguaje se vuelve más simbólico, más amplio. Ya no es una historia de imperios, sino una batalla entre principios. ¿Quién es el rey del sur? ¿Y por qué el rey del norte actúa con furia, como si desatara una tormenta? Esta parte de la profecía ha generado muchas interpretaciones. Algunos la relacionan con guerras del pasado reciente, otros la ven como una visión del futuro, y hay quienes aseguran que ya estamos viviendo su cumplimiento, aunque el mundo no lo perciba. Una cosa es segura: Daniel 11 no se detuvo en Napoleón. La profecía sigue su curso. ¿Quiénes son el rey del norte y el rey del sur? A diferencia de los primeros versículos del capítulo, donde los personajes eran identificables, aquí los títulos se vuelven simbólicos. Ya no se trata solo de naciones, sino de fuerzas que representan ideas opuestas. Uno de los enfoques más conocidos es el de los intérpretes historicistas. Ellos creen que las profecías se cumplen a lo largo de la historia, de forma progresiva, paso a paso. Uno de sus representantes más importantes fue Uriah Smith, un teólogo protestante del siglo XIX, autor del libro Daniel y el Apocalipsis, una obra que influyó en miles de estudiantes de profecía bíblica. Según su interpretación, el rey del sur representa el poder secular, es decir, un sistema que rechaza la religión, que se basa en la razón humana y que no reconoce autoridad espiritual. Él lo vinculó con la Revolución Francesa, un momento donde se expulsó toda referencia divina del centro político. En cambio, el rey del norte representa el poder religioso restaurado, en especial el papado en Roma, fortalecido por alianzas con gobiernos civiles. Según esta visión, el conflicto no es solamente militar, es ideológico, es una lucha entre la fe y la incredulidad. Años más tarde, otros estudiosos ofrecieron nuevas ideas. Uno de ellos fue Samuele Bacchiocchi, historiador cristiano y doctorado en Roma, conocido por sus estudios sobre escatología y reforma religiosa. Él propuso que el rey del sur
puede representarse también con fuerzas como el comunismo, el islamismo radical o el materialismo moderno. Todos ellos sistemas que, de distintas formas, niegan o rechazan a Dios. El rey del norte, en ese caso, seguiría siendo un poder religioso, pero con una estrategia global y diplomática. Finalmente, algunos intérpretes de línea futurista creen que estos versículos aún no se han cumplido. Para ellos, este conflicto ocurrirá más adelante, justo antes del regreso de Cristo. A pesar de sus diferencias, todos coinciden en esto. Este choque no es entre naciones, es una batalla entre ideas, entre dos maneras de entender el poder y de responder a Dios. El rey del norte avanza sobre la tierra gloriosa. Después de responder con violencia, el rey del norte no se detiene. Daniel 11, versículo 41, declara: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. En la Biblia, la tierra gloriosa suele referirse a la tierra de Israel, el corazón geográfico del pueblo de Dios. Sin embargo, muchos intérpretes entienden esta frase no solo como un lugar, sino como un símbolo del pueblo fiel, del remanente que guarda los principios divinos. El texto también menciona que Edom, Moab y los hijos de Amón escaparán de su mano. Estos pueblos enemigos antiguos de Israel aparecen aquí como sobrevivientes a la expansión del rey del norte. ¿Qué significa esto? ¿Hay protección para algunos mientras otros caen? En el versículo 42, el avance continúa. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y luego, en el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata, y los libios y etíopes le seguirán. Es una expansión total, no solo religiosa o ideológica, también política, económica y militar. El rey del norte no solo convence, somete. Su poder no se limita a su propia región. Avanza hacia el corazón de lo sagrado y luego hacia el sur, hacia Egipto, símbolo de riqueza y orgullo humano. Algunos ven en esto la imagen de un sistema global que impone su forma de pensar, su control económico y su poder sobre las conciencias. Pero incluso en medio de esta conquista, la profecía señala que algunos escaparán. Y eso nos dice algo muy importante, que Dios todavía preserva a los que no se rinden. Conflicto en la tierra gloriosa. En los últimos tiempos, el mundo ha vuelto a mirar a Medio Oriente. En octubre de 2023, un ataque armado cruzó las fronteras de Gaza y golpeó con fuerza el sur de Israel. Ciudades invadidas, familias tomadas, el equilibrio quebrado en cuestión de horas. Las potencias mundiales reaccionaron. Las cámaras apuntaron a la región y el nombre de Israel volvió a estar en todos los titulares. Pero la Biblia ya había señalado ese territorio con otro nombre: la tierra gloriosa. En Daniel 11, versículo 41, está escrito: entrará en la tierra gloriosa y muchas caerán. ¿Qué significa eso? ¿Ya se cumplió? ¿O estamos viendo señales del camino que la profecía anunció? Es importante aclararlo. Israel no es el rey del norte, tampoco es el rey del sur. La tierra gloriosa es el escenario, el punto de conflicto, el lugar donde lo espiritual y lo político se enfrentan cara a cara. A lo largo de la historia, el territorio de Israel ha sido cruzado, invadido, disputado. Pero Daniel no hablaba solo de fronteras, hablaba de algo más profundo. Cuando la profecía menciona la tierra gloriosa, señala el corazón de la fe, el lugar donde la voluntad de Dios quiso revelarse al mundo. El texto no apunta a ejércitos modernos ni a alianzas de hoy.
Apunta a un patrón, a un conflicto que se repite. El rey del sur representa la rebelión abierta, sistemas que niegan a Dios, ideologías que lo excluyen. El rey del norte representa lo opuesto, un sistema que se dice religioso, pero usa el poder humano para imponerse. Y entre esos dos extremos está la tierra gloriosa, a veces como víctima, a veces como testigo, pero siempre como escenario central. Lo que ocurrió en octubre no cumple esta profecía directamente, pero podría ser una señal, una advertencia, un eco de algo que se está acercando. El rey del norte cae. La profecía no termina con conquista, termina con una caída. Daniel 11, versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. El rey del norte, que parecía invencible, comienza a temblar. Estas noticias no son simples rumores, son señales de que algo se le escapa de las manos. Puede ser resistencia, puede ser una reacción espiritual que no logra frenar. Sale con furia, con urgencia, como quien sabe que el tiempo se le acaba. Y entonces llega el momento final. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Intenta instalarse en el lugar santo, como si tomara posesión espiritual de algo que no le pertenece, pero cae. Y lo más impactante no es que lo derroten, es que no tiene quien lo ayude. Nadie lo defiende, nadie lo rescata, se termina solo. Ahora, detengámonos un momento, porque esto puede ser malinterpretado. En un contenido anterior hablamos del Papa Francisco. Dijimos, con respeto, que fue un verdadero revolucionario dentro del catolicismo. Vivió el Evangelio con humildad, tocó al pueblo, se enfrentó a estructuras que no querían cambiar. Muchos lo quisieron ver caer, porque su estilo no servía a ciertos intereses políticos ni religiosos. Pero lo que la profecía anuncia aquí no es el juicio sobre una persona, es sobre un sistema, una estructura que mezcla religión con poder, fe con política, nombre de Dios con ambición humana. Ese sistema, no importa quién lo encabece, tiene un final profetizado, porque llega a un punto donde se posiciona en un lugar que solo le corresponde al Altísimo. Y cuando eso sucede, Dios responde. El poder humano se desmorona y entonces se levanta Miguel. El fin y lo que sigue. El capítulo 11 de Daniel nos llevó por caminos complejos, desde Persia hasta Napoleón, desde guerras visibles hasta batallas espirituales, y al final, un poder que parecía eterno cae sin ayuda. No lo derrota un ejército, no lo reemplaza otro imperio. Simplemente llega a su fin. ¿Por qué? Porque se colocó en un lugar que solo le pertenece a Dios, porque mezcló lo santo con lo político, lo eterno con la ambición humana. Pero la profecía no termina ahí. Justo después de ese colapso, Daniel 12 comienza con una frase poderosa: y se levantará Miguel. Es la intervención divina, el juicio, el momento en que el cielo responde. Y cuando eso suceda, la historia dejará de ser solo humana. Entonces, cada uno de nosotros tendrá que decidir de qué lado quiere estar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. El conflicto que Daniel vio todavía está en marcha. Lo que parece estable está por sacudirse, y lo que viene cambiará todo. Te espero en el próximo capítulo. Daniel 12.